Vamos a comenzar con una oración, si os parece bien, ¿vale? Con el evento, ¿te parece bien, Melina, a ti también? ¿Sí? Vale, muy bien, vamos a orar. Señor Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros, por este gran proyecto hace tanto tiempo de apoyo, de ayudar profesionalmente a tanta gente que sufre la enfermedad de la adicción, Señor. Ayúdanos a que podamos servirte y servir a esta sociedad de la mejor forma posible. En tu nombre, Santo Señor, te lo agradecemos y pedimos. Amén. 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 Bueno, aquí tenéis a Melina. Si ella va a presentarse ahora, ¿vale? Voy a intentar compartir con vosotros. A ver, aquí, ¿vale? Un poco para que veáis. Y ella puede, cuando no hablemos, eso es, podemos tapar el micrófono para que no haya eco. Bueno, Melina, si quieres presentarte tú, ellos están viendo esta página tuya donde tienes tus libros aquí acerca de ti, pero nos gustaría escucharte mejor que tú misma te presentaras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a ustedes. Es un placer poder compartir este momento. Mi nombre es Melina, soy de Argentina, soy psicóloga, trabajo en tratamiento y prevención de las adicciones. Como decía Diego, he realizado un libro sobre la experiencia y los conocimientos que voy adquiriendo en la carrera, y ese libro nos conectó, así que estoy muy contenta de hoy poder hablar del libro y seguir haciendo prevención y promoción de la salud. Muy bien. Mirad, el libro se une con nosotros, le damos la bienvenida también ahora. A ver, dejar de compartir. Ahí. Hola, bienvenido Daniel Armella. Bienvenido a esta exposición, ¿vale? Con Melina. Estás junto a Lorena y Leo, médico, consejera espiritual de nuestro equipo, Valencia Góngora, trabajadora social, un servidor especialista en adicciones, teólogo, y Melina, que es la protagonista esta noche. Vamos a hablar con ella porque en su libro, lo tenéis aquí, ¿vale?, de adicción y sustancias y personas, nos ha llamado la atención, sobre todo, claves para entender el fenómeno de los consumos problemáticos y otras adicciones. Me gustaría saber, sobre todo, la intención de este libro, que para Melina es generar conciencia, expresar lo no dicho, lo que se calla, lo que angustia y lo que enferma. Melina, ¿qué es realmente lo que se calla en el mundo de las adicciones y lo que angustia y lo que enferma, según tu punto de vista? Bueno, para empezar, adicción es muy conocida la definición, significa no dicho o sin palabras. Y esto se ve en la práctica cotidianamente. Lo que se calla son angustias, se calla lo insoportable, se calla lo que duele. Y además también no tenemos esta formación en los colegios sobre cómo lidiar con las emociones, sobre cómo expresar los malestares, las angustias. Entonces, la adicción lo que viene a cumplir es una función y un significado muy particular en cada una de las personas. La función es singular, no hay un solo sentido que se repita en todas las personas, porque cada persona tiene su propia historia y su propia vida. Pero principalmente lo que se calla son duelos no elaborados, dolores, cosas traumáticas que han ocurrido y no se ha encontrado una manera de transitar esto, y se ha fallidamente encontrado una potencial solución en el consumo de sustancias. Se le brinda un sentido a la droga o al objeto de adicción, y eso es lo que viene a cumplir esta función la sustancia, o, como dice el título, otras adicciones, porque hay un montón de conductas adictivas que son invisibilizadas, pero que también constituyen adicciones y traen graves consecuencias para la persona y para su entorno también. Muy bien, muchas gracias por esta respuesta. Del dolor, dices, es una ocasión de homenaje hacia el amor, ¿no? En el mundo de las adicciones encontramos sobre todo
esta especie de victimismo o de sufrimiento y angustia. Sin embargo, tú le quieres dar un sentido a ese dolor. ¿Puedes explicarnos, Medina, qué quiere decir que de ese dolor puede ser una ocasión de homenaje hacia el amor, hacia la victoria? Sí, como vos decís, en los casos de adicción, y no hace falta vivir una adicción para sentir un grandísimo dolor, se torna como algo perjudicial, dañino, y la persona puede elegir ocupar ese lugar de víctima, como vos muy bien mencionabas. Eso hace que la persona se quite a sí misma el poder y el protagonismo de su propia vida y de su propia decisión. En el caso de la recuperación de adicciones, la responsabilidad de poder salir adelante. Y el dolor muchas veces es castigado o condenado o acallado. De hecho, en lo cotidiano, a veces cuando uno está triste, dice, bueno, pero no estés mal por esto, es como que no está bien visto estar triste o tener un dolor, y sin embargo tiene una función también. Y lo que intentamos hacer en el tratamiento de adicciones es trabajar ese dolor, que forma parte de la vida también, y construir herramientas y nuevas habilidades para poder enfrentarlo. Y el amor, como vos decís, el amor no es solo hacia el otro, sino principalmente hacia uno mismo. Es poder combatir o visibilizar esa autodestrucción que se está viendo en un acto adictivo. Entonces, volver a valorarse, volver a quererse, observarse, aprender a escucharse, y no solo amarse a uno mismo y amarse a los demás, sino también poder amar la vida, porque, como decía antes, el dolor es parte de esto, nos acompaña, y tenemos que encontrar herramientas y formas de transitarlo, una forma que sea más sana, saludable, y que nos lleve a un buen lugar, quitando a la posibilidad de la adicción como una posible solución. Ajá. Muy bien, como veis, en el libro tiene una estructura de adicciones, una parte informativa, ¿vale? Que sabemos muy bien, es decir, el qué es, qué no es, qué es una sustancia, qué son las sustancias, una parte de información. Pero también hay una parte de formación, es decir, lo parecido a lo que nosotros también defendemos en cuanto a la persona, a romper el estigma, ¿no? Ya no es la idea de esconder del vicioso pecador, sino que es un enfermo necesitado de ayuda. En esa pregunta de formación, ¿por qué, Milena? ¿Por qué para ti es importante este mundo? ¿Por qué, digamos, para ti personalmente te interesan las adicciones? ¿Qué experiencias has tenido con pacientes? ¿Por qué tu ilusión de escribir este libro y qué puedes compartir con nosotros respecto a esta parte que va más allá de la mera información? Bueno, siempre tuve una gran inquietud por los mecanismos que dan lugar al fenómeno de las adicciones, y ver casos donde la persona se iba deteriorando cada vez más me llevó a estudiar psicología, básicamente. Fue la inquietud mayor por la cual yo elegí esta carrera, y luego me seguí formando. La idea principal que a mí me disparó a hacer un libro fue encontrar, más que nada en los familiares y amigos de personas con problemas de adicción, el desentendimiento, los prejuicios, etiquetas, estigmas o mala información. Y me vi en la obligación de empezar a comunicar, a derribar mitos, a poder informar, porque creo que la información hace la prevención. Y la familia es un eslabón clave en lo que es el tratamiento y también en la comprensión de este problema. Partimos de la base de que la adicción es un problema de salud. La persona no es un vicioso, no es un caprichoso, no se lo hace a propósito al familiar, es una persona que está padeciendo. Entonces, cuando la familia empieza a comprender de qué trata esto, es más fácil que pueda ayudar, y a la vez la familia también se ve afectada por este problema de adicción. Entonces es importante que la familia comprenda y entienda el proceso complejo que hay detrás de todo esto que está viendo. El consumo o la conducta adictiva es simplemente lo visible, es lo que se ve, lo que llama la atención, lo que hace ruido. Sin embargo, detrás de esa persona hay un sufrimiento, hay, como decíamos al principio, cosas que nunca pudo hablar, dolores que siempre cayó, angustias, duelos que no pudo atravesar, malestares, sufrimiento.
Entonces, cuando nosotros podemos comprender que la adicción es un problema muy complejo y que no hay una intencionalidad desde la maldad, sino al contrario, considero que eso ayuda mucho a la persona sufriente. Entonces, me parece que era muy importante empezar a contar estas cosas y a visibilizar muchas cuestiones que no se ven y hacen que la persona adicta quede condenada, como el peligroso, el delincuente, el vicioso. Y eso fue lo que a mí me motivó a empezar a formar a la gente para poder develar algunas cuestiones haciendo, están ahí más subyacente en la adicción, que como digo es lo visible, pero detrás hay un montón de cuestiones que tenemos que aprender a poner en palabras. Muy bien. Bueno, el equipo podéis participar, por supuesto, ¿no? Cuando queráis. Leo, Lorena, Valencia, Daniel. Está intentando conectarse Neus, no conocemos, pero esperemos que pueda hacerlo para darle también la bienvenida, ¿no? Porque no sé por qué no puede entrar. Pero bueno, es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Me gustaría hacerte una pregunta, digamos, más en familia casi, ¿no? Con lo que sabemos nosotros de adicciones. ¿Crees tú que se ha equivocado el mensaje? Es decir, ¿crees que puede haber un futuro en el que todo cambie la manera de ayudar, la manera de enfocar este problema? ¿Crees que en el pasado hemos estado equivocados desde las iglesias, desde la sociedad, desde el propio adicto, desde las familias, confundidos? ¿Es posible, crees tú, es posible que haya un futuro en el cual todos estos problemas, como tú tratas en el libro, adicciones sin sustancia también, pueda haber una explosión de necesidad de ayuda, de necesidad de formación sin que tengamos que llegar solamente a los adictos de siempre? Es decir, ¿percibes tú un cambio en el futuro a favor de nuestra labor, a favor de nuestros servicios? Yo creo que, como en muchos temas, se está tomando mayor conciencia. Antes no se visibilizaban cuestiones como, por ejemplo, a nivel familia, la persona que quizá en un evento o en un casamiento tomaba de más y era como, bueno, el divertido de la fiesta o algo totalmente naturalizado. Hoy, por suerte, por los diferentes accesos que tienen las personas a la formación o a la información, hay mucho material gratuito también que se puede difundir, la persona puede tener acceso a eso, empieza a comprender conductas que antes veía como normales o normalizadas, empieza como a preguntarse y a interrogarse. Yo creo que hay mayor conciencia, pero a la vez creo que la adicción está instalada, no creo que haya un cambio radical de que desaparezcan las adicciones, que haya un mundo sin drogas. Lamentablemente me cuesta pensarlo así, pero tengo muchísima esperanza en que con la conciencia que intentamos generar, con el material que estamos difundiendo, hay mucha gente involucrada, por suerte, en estas cuestiones, y creo que cada vez se habla más. Antes era un tema muy tabú y se escondía, había vergüenza, se ocultaba que una persona, un familiar tenía un problema, y ahora por suerte la gente está abriendo la cabeza, se está empezando a preguntar cosas, la familia se acerca a pedir orientación, a hacerse cargo también de esa situación, porque no es fácil tener a un familiar que tenga un problema de adicción y hacer como si nada. Muchas veces está la negación dando vuelta. Entonces el hacerse cargo y tomar las riendas y decidir ayudar y ayudarse, creo que eso se está viendo y es un fenómeno muy positivo. Pero como vos decís, un cambio radical yo no logro ver, pero sí tengo esa esperanza de que en un trabajito de hormiga estamos consiguiendo muy buenos resultados. Muy bien. ¿Qué le dirías? Es decir, ¿crees que los psicólogos, esta pregunta es un poco trampa, pero ¿crees que los psicólogos realmente saben de adicciones? Efectivamente es una herramienta a la que acudimos importantísima, bien sea cognitivo-conductual o bien sea terapia de aversión o miles, ¿no? Incluso la electroterapia. Pero a veces yo entiendo que el psicólogo no llega, perdóname, tú eres psicóloga, pero no llega a captar
realmente la identidad, la esencia, la estructura de una adicción. Es evidentemente una herramienta necesaria. Pero, ¿crees tú que el psicólogo realmente está preparado o todo psicólogo preparado para una enfermedad de este tipo? No, no, y te lo digo lamentándolo, pero toda mi formación en adicciones la hice postgrado, la hice por fuera de lo que es la universidad, y lo hice porque mi inquietud estaba puesta ahí. No, no me interesaba formarme en psicosis o en gerontología, a mí me interesaba conocer las adicciones. Y recorrí el camino de la psicología, pero el máximo conocimiento lo pude incorporar a través de los cursos, la formación, la especialización. Como vos decís, el psicólogo no está especializado cuando termina la carrera, hay que hacer todo un recorrido después para poder comprender, y no basta con la teoría, hay que estar metido en el campo, metido en los casos, escuchar a la persona sufriente, escuchar a lo que le pasa. Y también las disciplinas, no todas sirven para todas las personas ni todo el tiempo. Es muy necesario complementar y no cerrarse a lo que es la disciplina de la psicología en sí. Hay muchísimas otras herramientas que el psicólogo tiene que tener la mente abierta para poder incorporar, no sentirse omnipotente, sino incorporar el hecho de las religiones. Es un tema que se aborda mucho, lo espiritual. Se encuentra un sentido en esas actividades. Mucha gente va a las iglesias y encuentra un lugar y puede reemplazar los vacíos que tenía en función a una lectura o a juntarse con nueva gente que le da un mensaje de esperanza. Entonces yo creo que el psicólogo tiene que abrir la mente, por un lado, para incorporar nuevas herramientas y otras herramientas más allá de la psicología, y además el psicólogo sale formado con una disciplina, como vos decías, psicoanálisis, cognitivo-conductual, y hace falta todo. Hace falta, depende del caso y depende del momento, hace falta un poquito de psicoanálisis, por momentos hace falta lo cognitivo-conductual, necesitamos ya, ahora, aquí, ahora, modificar pensamientos y conductas porque quizás está en riesgo la persona. También la psicología sistémica, la familia es clave, como venimos diciendo. Entonces, para tu respuesta la respuesta es no, el psicólogo no sale preparado, se tiene que formar un montón y la experiencia se gana en el cara a cara con la persona. Sí, nosotros tenemos la idea, la seguridad y la convicción para nosotros que hay un mensaje bíblico que va a ayudarnos a... Sí, te doy paso, Lorena. El mensaje bíblico espiritual que nosotros incorporamos y que es muy importante. Sí, os animo a ir participando porque Zoom enseguida nos cortará la charla. Lorena, quería preguntar algo. No, soy yo. O Leonardo. ¿Qué tal? Buena, Melina. ¿Qué Mira, tal? con mi experiencia, bueno, como médico, soy médico de atención primaria, hice la especialidad aquí en España, y como mi experiencia, la verdad que acá la gran mayoría de la parte de los psicólogos sí que tienen una buena experiencia en ese sentido, o sea, tienen más o menos claro en general los temas de adicción. No sé si lo estudian bien en la facultad o qué realmente, pero en general con los pocos que he hablado, porque no, tampoco son muchos los que he hablado de este tema, tienen bastante idea. La verdad que en ese sentido cambio un poco no sé cómo decir, no quiero decir que lo que es la parte de psicología no lo sepan allá, pero sí que acá, por lo menos sí que veo, por lo menos que han hecho esa evolución en ese sentido de que sí que lo entienden un poco mejor, entienden que es una enfermedad, entienden que están todos los problemas psicosociales, en fin. Era solamente agregar eso. Bien, bien, celebro esa parte, porque además uno se encuentra con situaciones relativas a la adicción, no solo en casos de adicción, y de adicción abarca un montón de otras cuestiones, por eso es muy importante la formación. Sí, a ver, Daniel Armella, querías participar. Claro, en ese lineamiento, buenas tardes antes, saludarlo. Buenas tardes. En cuanto a este punto que dijo Melina, sobre ya el abordaje, por ahí podemos entender como profesional, como psicólogos, el tema, la teoría, pero creo que, no sé, yo entendí tu pregunta, Diego, que era apuntar
a ver, ¿qué tenemos para ir al llano en el tema del consumo con esa persona? En ese sufrimiento, en ese padecimiento. Creo que ahí sí nos falta. Es mi mirada, ¿no? No sé si por ahí que Evelina quiso decir que sí, que todavía no estamos en un nivel o a la altura de las circunstancias de las personas que sufren esto. Ajá. Mm, Sí, sí. eso yo lo veo también, por eso. Ajá. Sin embargo, sí, sin embargo, pareciera como que el psicólogo es... Hacemos todo, a ver, disculpame, ¿no? Hacemos todo de corazón, de vocación, y le ponemos el cuerpo seguro, le ponemos tiempo, le ponemos empatía, y a veces eso aún así tenemos resultados que no son esperables. Y no es que sea mal profesional, no, yo creo que nos falta darle más profundidad. Creo que la formación, la experiencia, bienvenido eso siempre, ¿no? Pero todavía creo que vamos encontrando cosas que tenemos por delante también por seguir encontrando. Eso Sí, pienso. sí, es muy interesante lo que dices y además muy oportuno, y porque la figura del psicólogo pareciera como la esperanza única, ¿no? Ir al psicólogo. Nosotros, en cambio, creemos sobre todo en la familia codependiente. Más que ellos van al psicólogo, nosotros vamos a ellos. Prácticamente el adicto lo dejamos para el final y nos encontramos, la familia está rota por muchos sitios y es más fácil trabajar así y luego llegar al adicto. Pero os pregunto también, Daniel y Melina, porque nosotros somos un equipo que sobre todo cree en la transformación del individuo, en lo que se conoce como el gran milagro, ¿no? Cuando las personas, y lo hemos visto, lo hemos presenciado, y vemos que en el fondo esa parte bíblica, esa parte que la ciencia ignora, pero que utiliza realmente muchas de las acciones que trabajáis como psicólogos y que utilizáis, tienen su raíz en la Biblia. Entonces nosotros sí que queremos dar una importancia a esto desde el punto de vista profesional, no minusvalorándola o subestimándola. Entonces, ¿qué pensáis vosotros de esa parte? Muchos la llaman espiritual, metafísica, que está en el individuo, pero que nosotros le ponemos nombre y apellidos. Para nosotros es un ángel, ¿no? Un tercer ángel. Pero ¿qué pensáis vosotros como profesionales de si es realmente importante y cómo conseguir que esto realmente salga a la luz? Es decir, las personas mayormente que hemos conseguido la victoria es en base a que hemos encontrado otra esperanza, otra alternativa, y normalmente es en el Evangelio de Jesús como cristianos. Vosotros realmente también, como sois creyentes, lo veis así, os gustaría ver esta parte en vuestro trabajo. Por mi parte, yo considero que es una herramienta sumamente valiosa, lo espiritual, lo religioso, sin poner un nombre, lo que a la persona le haga bien. Y con respecto a la transformación que decís, lo veo mucho en los sentidos. Y a través de la religión me pasa que muchos pacientes encuentran un sentido en esas lecturas, y pueden volverle a dar un sentido diferente a su vida, un sentido antes puesto en el consumo, levantarse para consumir, trabajar para consumir, para comprarse la droga o cualquier otra sustancia. Y como este despertar que creo que estás queriendo mencionar, ¿no? Al menos yo lo entiendo así, lo veo mucho y lo puedo traducir en términos de mi labor diaria como que la persona realmente se empieza a conocer, o sea, o se reconoce, se reencuentra, se reencuentra, vuelve a entenderse, a pensarse diferente, se puede repensar. Y cuando hay esa transformación y el sentido de vida vuelve a estar puesto en algo productivo, solidario, que lo llene, con empatía, en ayudar al otro. Muchos chicos logran recuperarse al dedicar su tiempo en el ayudar al otro, en ser voluntarios en un comedor, esas cuestiones se ven un montón. Y cuando la persona logra reencontrarse con uno mismo o conocerse diferente y ponerle un sentido que escapa a un egoísmo o a su encierro en la sustancia, se ve ese despertar o esa transformación que creo que
referías a eso también. Sí, muy bien. Lorena, como consejera espiritual, ¿no quieres participar? Lorena, el testimonio también de Argentina, comentando un poco lo que tú quieras. Tienes el micrófono ahí. Hola Melina. Hola. Un gusto conocerte, una compatriota también, y ahí Daniel, Sí. y también está Neus, me parece. Me presento, mi nombre ya lo dijo Diego, es Lorena. Yo estoy en la parte espiritual del grupo. Y bueno, me gusta lo que dijiste, realmente es así, coincidimos en muchas cosas de lo que está en tu libro, de lo que has escrito, de lo que pensás y lo que has estudiado. La verdad que nuestro grupo coincide bastante, sobre todo en llegar a la familia, que es un núcleo bastante importante en el tema de la recuperación de una persona con adicciones, ¿no? Porque lo que trabajamos también acá muchas veces en el grupo es la parte de la codependencia, y en el núcleo familiar es donde, o los más allegados, ¿no? Es donde más se ve eso. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo tratás el tema de, o si lo tratás, o si el tema de la codependencia? Sí, yo creo que la familia se ve afectada en muchos sentidos cuando un familiar tiene un problema de adicción y esto se empieza como a visibilizar. Y la codependencia se ve en muchísimos aspectos también, desde ser cómplice, como por ejemplo faltar al trabajo por haber estado en una situación de consumo y querer cubrirlo. Cuesta mucho poner límites, cuesta mucho aceptar que hay un problema, cuesta hacerse cargo. A veces hay situaciones donde la vergüenza o el mirar para otro lado priman. Entonces la cuestión de la familia es muy importante y yo creo que es un eslabón fundamental en la recuperación, porque considero que una adicción afecta no solo a la persona que la padece, sino a todo el sistema familiar. Y así como la familia a veces se rodea de prejuicios o tabúes, o se deja llevar por los mitos, o considera que la persona es la oveja negra de la familia, el problemático, quizá hay aislamiento en la familia, no solo por lo que afecta eso a la persona que está sufriendo, sino porque la familia también se ve afectada por enojos, por preocupaciones, por miedo en algunos casos, y me parece que el lugar para la familia es clave. La familia también tiene que buscar orientación, tiene que conocer lo complejo que es un proceso de adicciones y también tiene que pedir ayuda, porque a veces también se piensa que, bueno, el problemático es él, el que tiene problemas es él, que él vaya a pedir ayuda, y en realidad yo considero que no es así, que cuando hay apoyo familiar, la recuperación es mucho más llevadera y la persona se siente apoyada y contenida, y eso es muy valioso. Sí, muchas gracias, Milena. Gracias. Como trabajadora social Valencia Góngora, ella es en Buenaventura, ya también ha trabajado en adicciones en un centro antes de incorporarse al grupo. Mariluz, nos estamos quedando sin tiempo, ya me avisa Zoom. Bueno, agradecerte, Milena, esta exposición, también Daniel, que hayáis venido, y Neus, que nos está escuchando y viendo. Valencia, Mariluz Valencia, ¿qué quieres preguntar a Melina, que está con nosotros, o a Daniel, en este poco tiempo que nos queda? El micrófono, Mariluz, perdóname, el micrófono, eso es. Buenas tardes, buenas noches. Melina, buenas tardes, buenas noches para vosotros. Pues bueno, ¿qué quiero aportar a los pocos minutos que nos quedan? Desde mi experiencia, tú tocabas el punto de la parte espiritual, ¿sí? Y creo que tú, desde la intervención que tú realizas, creo que le dan un peso, le dan un gran valor, y lo miras como una herramienta, ¿no? Sobre la cual se pueden apoyar para ayudar a muchos de los pacientes a salir, ¿sí?, de su proceso adictivo. Y nosotros lo llamamos como ese milagro, ¿no?
es decir, desde vuestra profesión, muchos no nos atrevemos a darle un nombre, ¿no? Nosotros le damos un nombre, ¿sí? Le damos un nombre y desde mi experiencia, yo trabajé en una clínica especializada en adicciones y pude ver muchos casos, ¿sí? De pacientes, se realizan, esta clínica, su modelo de intervención está sustentado en el modelo Matrix, ¿no? A partir de ese modelo ellos realizan todas sus intervenciones, pero ellos agregaron, ¿sí? Dentro de sus intervenciones ese componente espiritual donde veían que tenía un gran valor. ¿Por qué? Porque estos pacientes en medio de su proceso, más que como que redescubrirse a ellos mismos, es como entrar a mirar ese valor, ¿sí? Que ese ser superior, llamémoslo Dios, ¿sí? Les da a ellos, es decir, es encontrarse con Dios, es esa valía, ese valor que yo tengo frente a ese Dios, ¿no? Y a partir de allí, como descubrir que su vida tiene un sentido. Es decir, tú hablabas de las escrituras, ¿no? Cuando se encuentran, cuando meditan a través de las escrituras, encontraban ese valor tan importante de dónde vengo, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Y a partir de esas tres premisas, ellos le encontraban un valor y como una razón de ser para su vida, y de allí se catapultaban para despegar y para recomenzar de nuevo. Es como le llamaríamos un nuevo nacimiento, ¿sí? Y a partir de allí proyectarse para una nueva vida. Y tuvimos muchas experiencias y personas que incluso no terminaron ni siquiera las diferentes etapas, la etapa ni siquiera de la reinserción a la vida social, sino que en medio del camino estas personas dieron un vuelo así como de pájaro, porque en medio de esa experiencia espiritual se logró lo que de pronto a través de la teoría, a través de que lógico que era, que es decir, los tratamientos desde el punto de vista conductual que son muy buenos, ¿no? Porque ellos, es decir, debe haber una reformulación en cuanto a sus hábitos, en cuanto a una interrupción de ese patrón del pensamiento adictivo, ¿no? Es decir, que tienen su peso, pero que desde ese componente espiritual tiene un gran valor y de hecho muchas personas en el proceso adictivo han tenido ese reencuentro y le han dado como ese sentido a su vida. Sí, coincido y me parece muy bien lo que comentás. Y además, muchos piensan a veces que un tratamiento en adicciones es dejar la conducta adictiva o dejar el consumo. Y en realidad hay un montón de otras cuestiones, como vos decís, cambiar los patrones de pensamiento, el pensamiento y la conducta, aprender a controlar impulsos, fortalecer la autoestima. Hay gente que se ha dañado mucho en su interior, que hasta a veces se ha odiado, que no se perdona de cuestiones del pasado. Y eso tiene mucho que ver con lo espiritual también, poder perdonarse, sanarse y encontrarle un sentido a la vida sin consumo, cambiar la forma de relacionarse con uno mismo, con los demás. Hay tantas cuestiones, es tan complejo esto y tan rico cuando uno puede empezar a escuchar a esa persona, que a veces deja de sentirse persona. Entonces es tan valioso este trabajo y todo lo que puede ir surgiendo. Bien, muy bien, se nos va el tiempo. Quiero agradecer de verdad a Mariluz, Lorena y Leo, siempre ahí, que agradecer, y sobre todo Melina y Daniel, que habéis estado aquí dedicando un poco de vuestro tiempo. Yo personalmente me ha encantado escucharos, de verdad, y he aprendido mucho y ojalá podamos hacer cosas así, ¿no? De compartir lo que es nuestra pasión. Así que de verdad, antes de que nos corte Zoom, gracias Melina desde Argentina, Daniel, muchísimas gracias Mariluz y Leo y Lorena.
nos despedimos ya, si queréis decir algo. Gracias. Pues, gracias, Diego, y todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir este momento. vale, Vale, gracias. gracias igualmente.